Continuando con la explicación sobre los procesos de conformación de plásticos, hemos visto en una primera etapa la importancia de la formulación de los plásticos, luego hemos revisado el proceso de extrusión e inyección y ahora vamos a desarrollar otros procesos de conformación de los plásticos, entre los cuales destaca, por ejemplo, el termoformado, que es uno de los procesos más ampliamente usados por las pequeñas empresas industriales debido a que permiten la presentación del producto en mejores condiciones. Para las operaciones de termoformado tenemos nosotros el calentamiento por radiación como uno de los métodos por el cual se calienta el material cuando se expone al calor radiante. Tenemos la conformación por procedimientos al vacío, la presión o por aplicación de esfuerzos mecánicos. Veremos en primer lugar el termoformado de tipo mecánico, por el cual se coloca una lámina que está expuesta en caliente a la presión de dos tipos de molde, el molde positivo que vemos aquí y la lámina colocada entre la misma y el molde negativo. Es importante tener en cuenta que luego de la aplicación de la presión al molde nos va a permitir conformar el material a la forma deseada, aprovechando el estado del calor en que se encuentra. Podemos observar que durante la operación del termoformado mecánico hay un volumen de aire que es desplazado como consecuencia del proceso de termoformado, lo cual asegura que las superficies de contacto del plástico calce exactamente con la superficie de los moldes. El siguiente proceso es denominado termoformado a presión y entonces podemos aquí nosotros identificar que la aplicación del esfuerzo sobre una de las superficies de la lámina a ser moldeada se realiza a través del ejercicio de la presión de un gas y esa presión del gas va a permitir amoldar la lámina de plástico a la superficie del molde inferior. Esta operación se realiza también sobre la placa inferior del molde, no solo por acción de la presión de un gas, sino también por la operación forzada que se realiza para acomodar la superficie de la lámina a la del molde que contiene la figura que nos interesa. También es posible producir estructuras moldeadas obteniendo la superficie del producto a ser moldeado en sentido inverso al del molde positivo. En este caso sería la del molde negativo con el cual se realiza la operación de moldeo. Una variante es la del termoformado al vacío, por la cual es succionado el material a ser moldeado para acomodarlo a la superficie del molde inferior y con ello obtener la estructura deseada. Otra de las operaciones del proceso de moldeo es el denominado calandrado, que es un proceso que consiste en forzar el paso de una pasta de alimentación que contiene el material plástico con los aditivos, pero en una condición que se encuentra a modo de una mezcla conteniendo el polímero y los aditivos que son calentados al ser forzados a pasar entre dos rodillos. Y la secuencia de paso a través de los rodillos nos va a permitir obtener láminas con un espesor graduado según sea la distancia entre los rodillos. Por este tipo de procesos se obtienen láminas que inclusive pueden tener superficies labradas.
También tenemos el moldeo rotacional, por la cual los productos pulverulentos de polímero son forzados a girar al interior de un recipiente caliente. Entonces las partículas adquieren soldabilidad entre ellas y con esa estructura soldable entre las partículas del polímero se formarán películas por fuerzas centrífugas al interior de la cavidad de un molde. Por este proceso se pueden producir estructuras como por ejemplo conocemos los tanques de almacenamiento de agua. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se pueden producir estas estructuras cilíndricas con espesores graduados según sea la velocidad, la temperatura y la composición del producto a usarse. Finalmente tenemos el moldeo por extrusión o soplado como otra de las variantes de los procesos de conformación de plástico, por el cual nosotros podemos ver que pasa previamente la mezcla por un proceso de extrusión y es forzado a atravesar una cavidad anular, la cual es luego soplada para poder obtener, por ejemplo, la forma de una botella. A esto se le llama moldeo por soplado y es uno de los procesos ampliamente usado para la producción de envases